Ahora vamos a ver el caso en el cual vamos a tener fuerzas no conservativas en nuestro sistema mecánico, específicamente fuerzas que son de carácter disipativo. La ecuación de Euler-Lagrange que hemos obtenido anteriormente era válida para sistemas conservativos, por lo que en el caso en que quisiéramos incluir alguna fuerza de tipo disipativo, ¿okay?, como la que hemos estudiado en módulos anteriores, por ejemplo una fuerza de fricción viscosa proporcional a la velocidad, fuerza de Coulomb, etc. Entonces hay que llevar a cabo una modificación para poder incluirlas en la ecuación diferencial. En esta sección nos vamos a limitar únicamente a las fuerzas de disipación que son proporcionales a una constante y a la velocidad de la partícula. ¿Okay? De esa forma, entonces, la ecuación que vamos a plantear para obtener la ecuación de movimiento va a tomar ahora la siguiente forma. Si ustedes se fijan con cuidado, la parte nueva viene siendo esta derivación que aparece acá. ¿Okay? Repito que esto es, lo vamos a considerar únicamente en casos en donde la fricción es lineal con respecto a la velocidad. Por lo tanto, con esta nueva adición y posteriormente definiendo lo que corresponde a D, vamos a poder obtener la ecuación de movimiento que incluya las fuerzas disipativas. En este caso, vamos a decir que esta función D mayúscula se va a conocer como la función de disipación de Rayleigh, el cual tiene la siguiente forma. Nuevamente repito que esto va a ser válido únicamente para el caso en el cual las fuerzas de disipación van a ser proporcionales a la velocidad de la partícula. ¿Okay? Entonces tenemos que esta función D va a ser un medio por la sumatoria de tantos eh, fuerzas de fricción lineal aparezcan en el sistema mecánico y el término que se va a estar sumando va a ser este de acá. Tenemos este C sub j por el Q sub j punto cuadrado. ¿Okay? De esta manera entonces, incluyendo este término, obtenemos las ecuaciones de movimiento. Entonces, este C sub j es el coeficiente de amortiguamiento asociado a la coordenada generalizada Q sub j punto, a la coordenada generalizada Q sub j, y Q sub j punto es la velocidad generalizada del sistema. ¿Okay? Entonces, para poner en práctica esto, la mejor forma de que quede claro y explicarlo es mediante un ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar este ejemplo que tiene fuerzas disipativas, específicamente por la presencia de este amortiguador que aparece por acá, el cual el enunciado dice lo siguiente: considera el sistema mecánico que se muestra en la siguiente figura. Vemos que se trata de un disco M mayúscula que tiene un radio R, ¿okay?, que experimenta tanto rotación como traslación. Es decir, significa que va a estar rodando sobre el suelo de tal manera que, producto de esta rotación, su centro de masa se va a desplazar con respecto al tiempo. ¿Ok? Este cilindro está sujeto por una serie de resortes, en este caso son unos resortes en serie, en este punto que está a una distancia del centro, tal y como se observa acá, una distancia A. ¿Ok? Sobre este mismo punto, vean que está actuando una fuerza externa, F de t, y también al mismo tiempo sobre este mismo punto O, está conectado a un amortiguador que va a ejercer una fuerza de fricción proporcional a esta constante C, pero también a la velocidad que experimenta el amortiguador, al, eh, simplemente va a ser proporcional
a esta velocidad. ¿Ok? De esta manera entonces hay que determinar la ecuación de movimiento para este sistema. Entonces, al igual que como hemos venido haciendo, lo que hay que hacer es determinar, primero que todo, cuántos grados de libertad tiene el sistema. Vean que a pesar de que el cilindro experimenta rotación y traslación, por el mero hecho de que estamos asumiendo de que el movimiento se debe a rotación pura, es decir, no hay deslizamiento, sino que el movimiento se da por pura acción de rodamiento, el sistema tiene un grado de libertad. ¿Okay? Aunque podemos escoger tenemos muchas opciones para escoger la coordenada generalizada, vamos a utilizar a zeta como esta coordenada que nos va a permitir, una vez definido, poder identificar de manera unívoca el sistema. Dicho todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es plantear o obtener expresiones de la energía cinética y la energía potencial y posteriormente definir lo que más adelante sería la función de disipación de Rayleigh, el D mayúscula, y la fuerza generalizada para ya tener todos los ingredientes necesarios para obtener la ecuación de movimiento. En este caso, dado que se trata de un cuerpo rígido que tiene rotación y traslación, la energía cinética va a tener contribuciones debido al movimiento del centro de masa, así como la rotación alrededor del centro de masa. Por lo tanto, su energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. En esos casos en donde tenemos un objeto, en este caso un cilindro o una esfera, que experimenta rotación pura, el perfil de velocidades va a ser tal que en ese punto, el punto de contacto, la velocidad va a ser cero y va aumentando linealmente hasta llegar a su velocidad máxima, que va a ser este punto. Este patrón o distribución de velocidades se da por el hecho de que el sistema solo experimenta rotación pura y es la combinación del movimiento de traslación de todo el cuerpo rígido más el movimiento de rotación alrededor de su centro de masa. ¿Okay? Esto, por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la velocidad de su centro de masa va a corresponder a R por zeta punto. ¿Okay? De esta manera, entonces, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad de su centro de masa, R zeta punto al cuadrado, más el momento de inercia centroidal multiplicado por zeta punto cuadrado. Y aquí me falta un medio. ¿Ok? Eso lo podemos observar de la siguiente manera. Entonces, como he dicho, el sistema tiene un grado de libertad, el vector de posición de su centro de masa es r zeta, de tal manera que su velocidad va a ser r zeta punto. ¿Okay? De esta manera, entonces, la energía cinética tiene esta expresión de acá. Ahora, para determinar la energía potencial, es importante observar que, dado que su centro de masa no se está moviendo a lo largo del eje Y, la contribución gravitacional del momento de la fuerza, perdón, de la energía potencial es nulo, porque lo que realmente a uno le interesa son los cambios con respecto a un punto de referencia, y la selección del punto de referencia además es completamente arbitraria. Lo que tenemos es que la única contribución de la energía potencial va a ser la energía potencial elástica debido a la elongación del resorte. ¿Okay? Entonces, estos son resortes que están conectados en serie, por lo tanto, podemos obtener una constante resorte equivalente de la siguiente forma. Esto es algo que seguramente ustedes vieron en sus cursos de física, cómo sumar resortes en serie, en paralelo, etc. Para este caso, vamos a convertir esos dos resortes, cada uno con constante K, en un resorte completamente equivalente mediante la siguiente ecuación, de tal forma que la ecuación de la K equivalente en este caso corresponde a K medios. Ahora la pregunta que es necesario hacerse es ¿cuál sería la elongación que experimenta el resorte equivalente
con el movimiento o al definir de manera unívoca en un valor de zeta del sistema. En este caso, nuevamente, podemos regresar a la distribución al patrón de desplazamientos y de velocidades para observar que debido a que el resorte está conectado en el punto O y ese está con respecto al centro de masa a una distancia A, la elongación del resorte correspondería asumiendo ángulos pequeños a la distancia de R más A por zeta. ¿Ok? De esta manera entonces la energía potencial asociada a la energía que almacenan los resortes viene siendo un medio de la K equivalente multiplicado por la elongación, en este caso R más A por zeta al cuadrado, donde este K subequivalente es K medios. Si pasamos a limpio todo esto, observamos entonces que, bueno, aquí yo le puse que la elongación era A más R, el seno de zeta, pero asumiendo ángulo pequeño, el seno de zeta se aproxima a zeta, y de esta forma entonces la energía potencial del sistema va a corresponder a un cuarto de K por A más R al cuadrado por zeta cuadrado. Entonces ya tenemos la energía cinética por un lado, la energía potencial por el otro, y ahora el lagrangiano lo podemos expresar de esta forma. ¿Okay? Vean que, como es de esperar, el lagrangiano depende únicamente de la coordenada generalizada y de la velocidad generalizada, como se muestra en la filmina. Entonces, para encontrar la ecuación de movimiento, tenemos que obtener esta ecuación que está aquí. Entonces, vean que lo que nos hace falta determinar para ya obtener la ecuación de movimiento es definir la función de disipación de Rayleigh, así como la fuerza generalizada del sistema. Ya el lagrangiano lo tenemos, estas derivaciones ya se podrían llevar a cabo, de tal manera entonces que ahora la función de disipación de Rayleigh viene dado por la expresión que habíamos establecido anteriormente, de que D es un medio por una constante multiplicado por la velocidad que experimenta el amortiguador. Esa velocidad, al igual que como lo hemos mencionado anteriormente, viene dado por esta ecuación. ¿Okay? Esta es la velocidad al cuadrado. Este R más A por zeta punto es simplemente la velocidad tangencial del punto O, de tal forma que entonces esto vendría siendo la función de disipación de Rayleigh. ¿Okay? Vean que ahora lo que tenemos que hacer es derivarlo con respecto a la velocidad generalizada. Esto da como resultado pues simplemente C R más A al cuadrado por zeta punto. ¿Okay? Tal y como se muestra acá. Y ahora tendríamos que obtener el vector de posición de la aplicación de la carga, el cual viene dado por esto de acá. Vean que pues simplemente estoy considerando la componente en I. No tiene sentido considerar la componente en J, dado que la fuerza externa es completamente horizontal y al final de cuentas sobreviviría únicamente las componentes en Y en este caso, entonces simplemente no estoy contemplando la parte en Y, pero en todo caso, si uno lo quisiera pues contemplar, podría añadirlo acá. ¿Okay? Pero en este caso, repito, no hace falta porque dado que la fuerza solo actúa a lo largo del eje X, no tiene sentido contemplar tan siquiera la componente en J. Al efectuar la derivada parcial, obtenemos esta ecuación, A más R por coseno de zeta, donde entonces la fuerza generalizada va a ser F de t por
esto de acá. Ok, entonces esto ya lo tenemos, es esto de acá. Esta fuerza, como dijimos, es simplemente f de t, componente en i, y entonces no es difícil observar que la fuerza generalizada pues simplemente va a ser esto de acá. Ya en esta expresión final podemos hacer la aproximación a un ángulo pequeño de que el coseno de zeta a muy pequeños valores de zeta aproxima prácticamente a 1. ¿Okay? Tal y como se muestra ahí, podemos entonces expresar eh, la fuerza generalizada como A más R por F de t, y ya tenemos todo para obtener las ecuaciones de movimiento una vez hecho las derivaciones de Lagrangiano, que esto ya es un paso meramente mecánico y propio de cálculo básico, de manera tal entonces que la ecuación de movimiento toma esta forma. ¿Okay? Entonces vean que esto es una ecuación obtenida a partir meramente de conceptos de energía cinética, potencial, etcétera, y que pues si uno lo hubiera hecho mediante mecánica newtoniana pues representaría mucho más trabajo.